lugar de las utopías. En Caput estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, odiadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos, a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia, y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea, y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. En Caput Milagro Sala pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante, porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medios como ustedes. conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El Zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se calle. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hay una serie de imágenes que me vienen de muchos años a esta parte, que es cuando se hace un clic en mi vida, y tiene que ver con el movimiento de masas más importante de los siglos XX y XXI en Argentina, que fue y es el peronismo. ¿Qué ocurrió?
ocurrió que mi acercamiento a la política en el sentido estricto tenía que ver con una dimensión muy general de las cosas, que es como habitualmente, muy habitualmente, y cada vez más lo veo, la gente se informa, la gente araña, mucha gente, no la gente, sino mucha gente araña, muerde, y hay una carencia en la profundización de los tópicos que nos gobiernan, de la política, de la economía, de las cifras reales. Cuesta mucho hacerse amigo de las cifras reales. Cuando digo hacerse amigo de las cifras reales es cuáles son los datos concretos que han definido, y voy a usar un término muy peronista en este caso, que algunos lo podrán tomar con mayor empatía y otros no, que es la felicidad, digamos, de la gente. Fíjense qué banal que parece y no lo es, y tan profundo a la vez. La felicidad de la gente tiene que ver con estar bien en el día a día. Hay que decir algo. El paso siguiente, que es lo que a mí más me ha interesado siempre y me sigue interesando como prioridad, es mucho más que la gente coma todos los días. Es la emancipación. Es la liberación del sistema opresor capitalista. Se podría decir que, en ese sentido, siendo muy buenos entre nosotros, que nos lo merecemos, acá le estoy robando la frase a un periodista, el peronismo viene a proponer el mejor capitalismo posible. No propone otra cosa, no propone salir de él. Perón pensaba en una burguesía nacional. Ahora, todo esto tan amplio, que les puedo decir, como en un plano muy general, como en una dimensión muy general de las cosas, se nos presentan a todos en forma de imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Hoy, en el siglo XXI, la política más importante de la Argentina es Cristina Fernández de Kirchner. Libre, presa, como quieran pensarla, ¿sí? Pero para nosotros es una imagen. ¿Qué quiere decir que es una imagen? La mayoría de nosotros no vivió ni trató en forma directa con Cristina Fernández de Kirchner. La gran amplia mayoría. Entonces es una imagen. Para quien trató con ella también es una imagen, pues se va conformando una imagen del personaje, la persona, lo que uno cristaliza de eso y no lo que es. A lo que es no se llega nunca. O sea, todos somos una imagen para el otro de algún modo y las cosas son una imagen para los otros y cada cosa que está dentro de las cosas es otra imagen y así uno puede descomponer imágenes al infinito, hacia adentro y hacia afuera. Sin aburrir desde este lugar, lo que vamos a decir es que las imágenes que presenta el peronismo presenta imágenes, son muy variadas y responden y dimensionan una forma de acercamiento o de alejamiento del peronismo. Quiere decir esto que todos tenemos una imagen del peronismo porque todos de alguna forma estamos atravesados por él, desde el amor, desde el odio, pero nunca desde la indiferencia. A nadie le es indiferente el movimiento de masas más importante del siglo XX y XXI. En este sentido, doy un paso más. Yo voy a dar un seminario que arranca este viernes en el Bar Pulqui, donde vamos a ver durante 4 viernes 4 trabajos que están relacionados directamente con el peronismo. Y hoy voy a empezar a hablar de la dimensión amorosa en relación al peronismo, que está directamente relacionado con el cine de Leonardo Fabio, centrándonos sobre todo en una obra capital, una de las obras capitales de Fabio. Es difícil buscar una obra capital en Fabio, pero vamos a pensar al aire un poquito Juan Moreira y después vamos a pensar un poquitito más extensivamente a dónde nos ramificamos con este espacio que empieza el viernes que viene. Pero hoy principalmente peronismo, imágenes, cine y Fabio.
Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar, periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana, lateral, periférico, periferias del cine, en Caput. Nunca duró tanto Miles Davis, pero valió la pena que nos hagamos un poco más amigos de este tan extranjero hoy, pensando tanto en ese localismo llamado peronismo, mientras se va a abrir la puerta del estudio en un fuera de campo, que ustedes, por supuesto, el fuera de campo ustedes no lo ven, estoy esperando que se abra esta puerta y que entre quien me va a hacer de partener hoy. Está haciendo su entrada triunfal, no la están viendo, ahora la van a ver, de nada. ¿Cómo le va? Tiene que pasar, bueno, pasó por delante de la cámara, como suele ocurrir en los grandes estudios. ¿Cómo le va? Hola. Silvina Pachelo, ¿cómo anda? Bien. ¿Vino corriendo? ¿Qué pasó? Sí, cosas de la vida, pero llegué. Cosas de la vida. Bueno, Llegué. muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. El todo bien es una especie de genérico que usamos siempre, Sí, pero todo bueno. bien. Todo bien. Hoy no te viniste con el look Hermanitas Ocampo, ¿qué pasó? No, estoy tranquila hoy. Ah, hoy estás tranquila. Es muy lunes. Es muy lunes. Bueno. Arrancaba el editorial. Mirá cómo está saliendo por ahí, ¿te gusta? Sí. Saludate. Esa es la cámara y acá nos Ok. toman. Bien. Bueno, arrancaba mi introducción hablando de qué es el peronismo y qué imágenes genera el peronismo y cómo, de algún modo, en principio, pensando en el seminario que a mi cargo que arranca este viernes, vamos a arrancar con el tópico del amor en relación al peronismo. Qué bueno. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Tan es así, tan importante el tema que ni saludé a nuestro operador hoy, Martín Farfán. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Yo ya me empecé a preocupar, imagínate. Y tampoco dije que esto es Periferias del Cine y que mi nombre es Luis Frank. O sea, hoy hacemos todo al revés. Entra Pachelo por delante de la cámara. Luego digo, se extiende Miles Davis. ¿Qué más? Menciono el programa más tarde. Digo, tenemos todavía 40 minutos de errores. ¿Sí? Buenísimo. ¿Sí? Sí. De algún modo, si tenemos que pensar en errores, no voy a decir que Fabio es un error. Pero Fabio, y tengo este texto con este sol de Marcos Vieites, en donde hace un desglose muy pormenorizado de Juan Moreira, esa obra capital que mencionaba antes. Habla de otras cosas también, pero agarra escena por escena y la desmenuza. Lo que se llama análisis de la microestructura. Lo que pasa que Marcos le añade no solamente un análisis de la microestructura, sino que le añade un sentir personal con respecto al objeto, ¿sí? Que para él también es un objeto amoroso. Sí, el amor al peronismo, o el peronismo expresado desde el amor, está dimensionado en Fabio, el amor a Fabio está dimensionado desde el texto de Marcos Vieites, ¿sí? Quería leer, en el seminario que empieza el viernes a las 7 de la tarde, voy a leer algún que otro fragmento, pero quería adelantar algún fragmento acá, 2 de ellos, en la pluma de Marcos Vieites, que
dar una idea de esas imágenes mentales que nos conformamos, que mencionaba antes, que cerca del comienzo dice lo siguiente: Moreira vuelve al rancho en donde dejó a su familia antes de irse a las tolderías y su cara quedó enmarcada por una ristra de ajo y 2 chorizos colorados, anticipando la iconografía pop-ular religiosa de artistas como Gilda, que aparecía rodeada de flores en imágenes que ya eran en sí mismas altares como los del Gauchito Gil y tantos otros santos no oficiales a los que se les suele ofrendar alimentos y bebidas. Con este fresco, inevitablemente, o sea, ¿cuál es el cuadro, podemos pensar, más barroco de esa época de Fabio que está entre Juan Moreira y Nazareno Cruz y el Lobo? Porque es difícil, es muy interesante pensar en todo esto que plantea Marcos desde el siglo XX y XXI, ¿sí? Lo atraviesa por imágenes del siglo XXI, Gilda, por ejemplo. Gilda. Sigue diciendo, pero no hay negocio posible, salvo el comercio de sí mismo como mano de obra política para alguien como Moreira, que no le hace asco al ajo y le hinca el diente a los fiambres para mitigar la hambruna parecida entre los indios. Lo que sigue es el sueño del cuerpo saciado y el compás de espera en soledad antes de la asunción definitiva de su destino rodador. El Moreira de Fabio también es la road movie de una Argentina a punto de ser asfaltada por el proceso. Pensar la dictadura cívico-militar como una capa de asfalto, de las imágenes más potentes que pude haber pensado. En un rato leo otro fragmento y me voy a mi amiga Silvina Pachelo. Hola, Luis. Hola, hola Luis, está tomada, me saludas de nuevo. Editora, escribe en Página 12, crítica, escribió mucho sobre Pasolini. Sobre Pasolini. Viajó a China. Viajé a China. Tiene una de anécdotas, esta mujer, no sé por dónde empezar. O sea, podríamos resumir en periodista y editora. Pero, ¿tuviste algo que ver en esta edición? Sí. Contanos un poquito. Bueno, la última vez que vine traje el libro de Perrone. De Raúl Perrone. Que lo habíamos editado en Acatone, que es mi editorial, en homenaje a Pasolini. Ajá. Y yo le ofrecí a Octubre tener una continuidad del sello de libros que estaban esperando ser editados por Acatone. Y bueno, por cuestiones económicas, etcétera, yo ya no lo podía solventar sola. Y Octubre, sobre todo Víctor Santamaría, aceptó. Yo llego a Octubre por mi gran amiga y admirada María Sioane, que había fallecido hacía muy poco de esta propuesta. Entonces para mí era un doble desafío, ¿no? Estaba todo alineado los planetas para que arranquemos con Fabio. María era una hacedora de la cultura argentina y amaba a Fabio. Ella ya no estaba, entonces bueno, para mí era un poco una responsabilidad tener esta continuidad. Y arrancamos con Este Sol, era un libro que yo ya había editado a Marcos con Acatone. Y este libro me parecía que tenía que inaugurar esta línea de cine, ¿no? Porque Octubre, Fabio, María Sioane, o sea, toda una tradición también de los 70. Y esta película, eso que acabas de leer, me parece que habla mucho de los días felices del peronismo, ¿no? Absolutamente. Porque son esas horas previas, sobre todo pensando que Fabio había estado en la vuelta de Perón y había agitado y había estado muy comprometido con esa resistencia. Pero también yo creo que él ya ahí veía una decadencia, ¿no? En ese peronismo del 73. Uh-huh. Así que creo que es un libro, bueno, más allá del desglose, está otros textos muy interesantes que vienen después y que todos están en esa línea de continuidad, ¿no? Y de idas y vueltas de lo que fue y también un poco lo que es la Argentina, ¿no?
Parece que uno lee este libro y parece como un presente continuo. La idea del presente continuo, me cuesta hacerme amigo de la idea de dos ideas. Una, la del presente continuo, más allá de que lo parezca, y la otra es el de que la historia es cíclica. ¿Sí? Estos son dos conceptos que a mí me sublevan un poquito. ¿Por qué? Porque si es así, si estos dos conceptos tienen razón, uno no puede hacer nada. Uno se tiene que supeditar a hacer un engranaje más de cada momento, ¿sí? El poder torcer el destino, o lo que muchos piensan como destino con mayúscula, o sea, estaría prefijado, no sería posible. Hay una característica de Fabio, a ver qué pensás de esto, vos que conocés la obra de Fabio tanto como los que estamos acá. Hay una característica de las representaciones del pueblo a través de Fabio, que es el pueblo como tragedia. Todo termina mal en Fabio siempre, ¿sí? O sea, es tremendo, cada destino es trágico. Fabio pareciera así estar creyendo o estar apoyándose en una idea de destino. ¿Cómo lo ves vos esto? Bueno, yo soy igual lo opuesto a Fabio, porque soy marxista, o sea, no creo en un presente continuo. Lo dije en el sentido de que, o sea, leerlo nos trae muchas reminiscencias de una especie de peronismo en crisis, ¿no? O sea, pero obviamente yo no militaría ni haría nada de lo que hago, sino creo en que las cosas, la historia es cambiante y el pueblo la cambia. Yo creo que Fabio sí era un creyente total en Dios. Creo que lo trágico... Desde una dimensión humanista, ¿no? Sí, bueno, él igual era un creyente, o sea... y creo que sí, esa tragedia es como un poco, me parece que la viene arrastrando desde Crónicas de un niño solo, ¿no? Esas vivencias tan personales, como un poco desesperanzador primero, pero a la vez también esperanzador, porque su cine es puro arte, ¿no? Y el arte es vida, o sea, es como una contradicción extraña. Y yo creo que tiene algo de Pasolini. Pasolini también buscaba esos niños un poco en la intemperie. Yo creo que en la infancia, como nos pasa a todos, es muy determinante en la vida de uno. Absolutamente. Y me parece que ahí está la clave, que es más, él dice que igual los orfanatos era feliz porque ahí es donde conoce el peronismo, ¿no? Que se había pasado una buena época en el orfanato porque es como la cárcel dentro del peronismo, ¿no? Claro. Pero yo creo que hay algo también donde tampoco se puede ser feliz del todo cuando se es un artista de esa dimensión. Por supuesto. Como que estar ciego, sordo y mudo a una realidad. Y eso se traduciría en tu obra. Bueno. Digo, en la obra se traduciría sí, claro. ese patinaje sobre esa idea de felicidad. Sí, claro. Sí, totalmente. Y bueno, sí, y también yo creo que hay esos personajes que busca, es como un poco sus alter egos, ¿no? O sea, como una especie de diario personal, no en primera persona directamente, pero todos los personajes terminan un poco hablando de su propia historia. Sí, lo interesante es que en toda la obra previa, o sea, yo por supuesto que podemos partir la obra de Fabio en dos, en lo que es antes y después de la dictadura, o sea, la Gatica es bastante tardía, no surgió enseguida con respecto al advenimiento de la democracia, y es otro Fabio, a mi entender. Es un Fabio que inclusive es un poco más alegórico. No había imágenes explícitas del peronismo, y en Gatica vos tenés a una representación expresa de Perón, por ejemplo, y a un personaje que estuvo ligado a Perón, que es el protagonista, ¿sí? Pero todas las obras anteriores están ubicadas en una dimensión metafórica en relación a lo que es el peronismo, porque Fabio es la angustia, a mi entender, del líder en ausencia. Claro. A diferencia de Hugo del Carril, que Hugo del Carril era el cineasta peronista con el líder en presencia, en el durante el peronismo. Entonces, ahí hay una diferencia de matriz y de
y de pensamiento y de conformación de imágenes en relación al peronismo, no antagónicas, pero sí, digamos, diferentes, muy diferentes. En Fabio yo noto una rasgadura, ¿sí? Un universo que se podía pretender armónico. Esa armonía no desaparece, pero sí es absolutamente sobrecargada y sobredimensionada. Y es como que podemos pensar que el cine de Fabio es importante de los límites del cuadro para adentro. Pero quisiera ir, si te parece, a otro trabajo sobre Fabio, que también es responsabilidad tuya, que está más cercano en el tiempo. Expláyate, por favor. Tenés media hora para hablar vos sola. No, por favor. Bueno, después de acaba de salir hace unos meses un Todo Fabio, que es también octubre, una vez al año saca un libro como más de lujo, tapadura, papel ilustración, un tamaño más grande que estos. Y la idea era hacer un libro sobre Fabio, sobre, digamos, ya la obra ya más fotográfico, un poco biográfico, como es el estilo de esta línea, que ya hay varios, hay sobre Eve Bonafini, hay sobre Perón, sobre Eva. Y a mí se me ocurrieron torcer un poquito esa línea que venían haciendo, sino meterle un poco más de arte. Y justo venía leyendo, había leído para este libro, pues bueno, editar también es leer otros libros, ¿no? O sea, había leído el libro de Galasso sobre Fabio. Bueno, Galasso sabemos que es un referente del peronismo y un historiador del peronismo, que hoy es su cumpleaños, así que le vamos a dedicar este programa. Vamos a dedicar este programa a Galasso. Yo había leído este libro de Fabio, que aparte arrastra una historia bastante, podríamos decir, trágica, porque fue un libro que se editó en el último mes del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que lo había editado Cultura, y el libro desapareció. En el gobierno de Macri lo desaparecieron. ¡Qué raro! No, es rarísimo. ¡Qué raro!, ¿no? Por eso la historia un poquito nos trae. Bueno, y siempre el peronismo... O sea que no lo inventó Milei, esto de hacer desaparecer todo lo que tenga que ver con el peronismo. No, esto creo que más o menos... Ya viene del 55, muchachos, esto. Tenemos la intentona del 55, el borramiento de toda dimensión simbólica sobre el peronismo. No lo lograrán jamás, pero bueno. Claro, o sea, creo que lo enaltecen y bueno, y hay una parte ahí. Este libro, bueno, después Nuevos Tiempos lo reedita. Hay toda una historia muy, muy interesante. Entonces yo le ofrezco hacer como readaptarlo. Uh-huh. Yo no sabía esta historia previa y bueno, lo vi a él, a su editor, y me dieron el ok, entonces yo hice una readaptación, o sea, hay cambios en el libro de ese primer libro, cosas mías que agregué y después participaron algunos críticos, pues también me parecía que la mirada de otros sobre la obra de Fabio estaba buena. ¿Quiénes son los críticos? ¿Algunos te acuerdas? Bueno, está Lara Seijas, está Pablo Reyero, Muján, Pablo Ramos, así que bueno, hay gente... La verdad que muy interesante. Alejandro Fernández Muján hizo una película sobre el Pulqui, para que se acuerden. Sí, sobre el Pulqui y bueno, sobre los resistentes. Y sobre los resistentes, pero mencionaba la del Pulqui porque es en el Pulqui, en el bar Pulqui, donde voy a estar dando el seminario. La de Pulqui es el documental con Santoro. Uh-huh. Muy bueno, sí. Yo cuando escribí para Página sobre los resistentes porque es muy interesante poder... ver esa película, que es un documental, está en YouTube aparte. Y bueno, para mí Muján es un gran director, documentalista. Sí. Y Reyeros es un profesor mío histórico y lo admiro mucho. Y la idea es continuar estas ediciones con Reyero y después con Muján. Bien. En esa línea de entrevistas y pues me parece que hay que revalorizar estos directores que a veces se encuentran un poco olvidados, ¿no? En la escena contemporánea, moderna, pero me parece que ellos son de otra escuela que interesante.
de cómo trabajan, también el compromiso social que tienen los dos, quizás desde dos puntos diferentes, pero ambos con compromiso social muy, muy fuerte. Bueno, y así nació este nuevo libro. Quedó precioso, se vende ahí en octubre, recomiendo. Junín al 300. Junín al 300, Caras y Caretas, la librería Caras y Caretas. Que aparte de ahí se pueden tomar un rico cafecito. Sí. Y bueno, y el libro quedó hermoso porque aparte quedó en esa estética artística, ¿no? Ese es un libro de arte, muchas fotos. Y la idea del texto principal y también la de los que escribieron y las que escribieron fue que también se acerquen un poco a la gente, ¿no? Que era lo que le gustaba a Fabio en esos textos de... A mí mucho la idea de el crítico tan elevado no me va, ¿viste? Porque es como que no sé. ¿Qué sería eso para Y cuando empiezan con una crítica que no se entiende nada, ¿viste? Ah, una crítica para pocos. O sea, Sí, una crítica con un lenguaje muy cerrado. Sí, porque en realidad es interesante la reflexión, pero también que sobre el cine, sobre lo que se haga. Yo vengo de las Bellas Artes, así que el palo lo conozco. Y hay como un Sacaste poco un de... gran tema, sacaste un tema que es para un programa entero. Bueno, te comento. De paso, discúlpame, hago un paréntesis. Martín, a raíz de lo que está diciendo la amiga Silvina Pachelo, se me ocurrió un tema musical que no sé, tuve antojo de escucharlo. ¿Lo buscas? Es En Tierra Firme de Baglietto. ¿Lo ubicás ese tema? Sí. Ese. Me encanta ese tema, pero me parece pertinente para el momento. Bueno. Pero no sé, pero es va un a antojo. Sonar, es un antojo. pues Va a sonar hacen... entero. Perfecto, que suene. Si lo encuentra Martín. Es lo mejor del mundo. Pará, un minuto, Farfán, por favor. Bueno. Dijo que tenía un buen día, así que muy bien, muy bien, muy bien. Le agradezco la celeridad. Entonces, no, me vino ese tema porque precisamente en lo que hablábamos, o sea, hay todo un tema, yo te cuento, cuando yo empiezo a escribir, y uno se puede dar cuenta de mis primeros textos hasta los últimos, yo era más citador de autores, lo cual no devaluaba los textos, sino que en gran medida los vestía de algún modo, ¿no? Un poco con estos autores, no desaparecía mi punto de vista, al contrario, mi punto de vista estaba vehiculizado en gran medida por algunas que otras citas y era mi punto de vista. Pero se suele escribir mucho así también, es una forma absolutamente válida, pero hay otra forma también, que no es necesariamente superadora, pero que es la que a mí me interesa hoy, ¿sí? Que es que esos autores estén, probablemente, pero ya liberados de la cita. No hace falta que sean citados, ¿se entiende? Sí, sí. Que estén en tu escritura. Claro. Y esto lo tengo que decir, esto fue en un momento, en una charla informal que tuve con Marcos Vieites, una sugerencia de él. ¿Sí? ¿Por qué haces esto? Me dice. Y me hizo un clic, y no porque, yo hiciera lo que me dice, sino que esto me hizo repensar un poco el proceso de algunas escrituras mías, no de todas, sí de algunas. Entonces es como que ahora me echo, pero cuando uno escribe, se está preguntando todo el tiempo en el acto de escribir, en el cómo hacerlo de algún modo. Yo creo que un escritor que se haga preguntas sobre su propio proceso de escritura es un escritor que puede plantear algo, puede ofrecer algo, ese servicio. ¿Sí? A mí me interesa en realidad la escritura que parte un poco de la intuición y de algo que está relacionado al arte. Y, por ejemplo, este libro no tiene nada que ver lo que escribe, por ejemplo, Pablo Ramos, que fue aparte es mi amigo y mi profesor. Escribió el texto en 2 días. O sea, 2 días le llevó, o creo que 1. Y es una maravilla lo que hizo, porque no tiene nada que ver. Es más, él primero se resistió y me dijo, pero yo no hago crítica de cine, pues él es escritor. Es un escritor de la vieja escuela. Sí, sí. Escribe con máquina de escribir. Yo he estado en su casa. Le dije, por favor, necesito que lo hagas, porque yo quería esa mirada, esa escritura, ese punto, esa subjetiva, por ejemplo. Y no tiene nada que ver con los otros, que quizás que está buenísimo, hicieron un desglose
de cada escena. Bueno, eso es lo que a mí me interesa. Bien. O sea, yo creo que cuando uno, a lo que voy en contra o el contrapunto de la crítica, de arte, de cine, de todo, no se puede encerrar en lo que está bien o que está mal. Por supuesto. Porque si no, ahí cerramos la maravilla que es el cine, que tiene que ver con la mirada de varios, y el objetivo del cine, pues vos si pensás cuál fue la primera función de cine, no estaba hecha para gente que caminaba por Recoleta, ¿no? Entonces, en absoluto. Entonces me parece nace que como arte de masa. Por eso lo que pasa que el capitalismo aburguesa todos los hechos, como el teatro. El teatro era el teatro del pueblo griego, ¿no? Se daba en la calle, o sea. Entonces es hay una apropiación del capitalismo del arte. Sí, y del lenguaje, ¿no? También, ¿no? O sea, cuanto más difícil esa cosa. Y cuando uno lee, por ejemplo, esto que nos gusta a nosotros, Pasolini tiene cosas muy complejas y otras no. Exacto. Pasolini, quiero decirlo, para la troupe de algunos intelectuales, Pasolini escribía para revistas muy populares y le contestaba a la gente, que son estos libros, Las Bellas Banderas, etcétera, son, ¿no? Y él escuchaba esas voces. Y a mí me parece que ese ejemplo de Pasolini hoy creo que no lo hace ningún crítico de los que conocemos que tienen renombre. Y me parece cómo se salía de su lugar, ¿no? De un hombre, para mí, bueno, el pensador más importante de los últimos tiempos, no sé si hay otro, pues un visionario. Pero sin embargo tenía podía hacer esas dos cosas. Y me parece que un poco es por ahí la búsqueda de estas ediciones, que para volver al tema de a ver qué pasa. Así empezó el libro de Perrone, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a este hombre que está filmando? O sea, conocer la persona, ¿no? Sí. No, y repensar esta cuestión de lo académico y lo popular, que a mi entender no tendría que estar esa distinción, porque como vos decís, están las dos cosas integradas. Exacto. El otro día veía, bueno, no voy a nombrar, pero una feminista muy reconocida, y que abría un taller y decía para académicas y no académicas. Me pareció un poco violento, ¿no? O sea, ¿entendés? O sea, como que sí, es raro. Es un mensaje extraño. Y me parece que eso hay que empezar a borrarlo, o sea, no hay que decirlo. Bueno, podíamos pensar en principio que la intención fue buena, pero le salió un enunciado medio antipático, en principio. Clasista, porque ya al decirlo, al anunciarlo, sí. O sea, hizo todo lo que no quería hacer. Cuando voy a leer un fragmento más adelantado en el texto de Marcos Vieites, y vamos al tema, te pido, Martín, pero primero el fragmento, porque me parece muy proveedor de imágenes mentales. Como el diablo, el Nazareno Cruz y el lobo, hasta la más pecaminosa o falible de las criaturas de Fabio, es merecedora de que alguien interceda por ellas ante el silencio de Dios, ese tópico tan bergmaniano que Fabio trasladó de la burguesía cinematográficamente ilustrada hasta nuestras provincias. Marido y mujer no habrán de verse nunca más. Si hasta la despedida cara a cara les ha sido prohibida, será posible gracias al falso racor que los une a la distancia. Cuando él se atreve a levantar los ojos y mirar al frente desde su sombra, ella está escuchándolo con toda la cara. Roto el lazo físico del hijo que los unía, infinitamente postergado el indulto que podría reunirlos, de allí en más Moreira habrá de vagar pensando en su ausencia. Más trágico no se consigue. Escribo sobre los muebles rayados por los años y espero estés conmigo para que yo pueda contar con vos. Y si canto este cuento, voy contando el momento entre esos muebles viejos, lo
que va pasándome. No vengo de otra costa, de exiliados ni homenajes, ni alabanzas, ni falsa idolatría, ni coronas de espinas, ni de estrellas. Una ruta insegura, pero de la estatura de un amor de la bruma que se fue con el sol. Vengo a decirte que la libertad no sirve si nacimos para títeres, que los sueños son de oro, aunque en tierra firme la tierra sea de otros, que la verdad no viene en racimos y se oxida en boca del asesino. La señora justicia anda enferma, por las noches alguien le arranca las vendas. Espero que lo comprendas, espero que te comprendan. Después de todo, no soy quien para darte estos consejos. Cada cual aprende de su tropiezo. El hijo que no tengo vendrá un día a completar lo que yo no podía. Hay que plantar un árbol en cualquier parte, demasiadas cosas para desanimarte. Te lo digo con el corazón como una ofrenda. Vale más perder el tiempo que la fuerza. Espero que lo comprendas, espero que te comprenda. Qué gran tema, más allá de que estuve charlando un poquito con Silvina recién, es un tema que me la paso tarareando. Salvo el último tarareo de los chicos que están de fondo, nada, eso me lo evito, pero es un gran tema. Porque pensaba en esta letra, es de Abonicio la letra, que ahí está la conjunción de lo popular y creo que Abonicio es un gran intelectual también. Bien. Bueno, este libro de Fabio ya salió. Ya salió, sí. Bien. Todavía no lo presentó, o sea, se presentó, pero muy rápido en la feria. Fue el gran libro de la feria del Grupo Octubre, pero ahora vamos a organizar la presentación. Bien, perfecto. Quería centrarme hacia el final, si me querés acompañar en esto, Silvina. Tengo a mi derecha a Silvina Pachelo, editora, periodista y viajante. Bueno. ¿Está bien? Está bien.
A ver, decime una línea sobre China, sobre tus impresiones sobre China. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero decinos algo y no me lo puedo perder La maté, la saqué de registro. No, es otro mundo, pero que hay que prestarle mucha atención. Bien. ¿Ahí termina? Sí. Ah, bueno. Buenísimo. Hemos tenido un panorama esclarecedor sobre China a cargo de Silvina. Bueno, vamos a seguir con esta cuestión del seminario. Vean Fabio, gente. Vean Fabio, vean toda la obra de Fabio. A mí me interesa especialmente, pero es una cuestión absolutamente de recorte personal, lo que está hasta soñar inclusive. Después me interesa, pero quizá desde otro lugar. Hay películas que a nivel gusto personal me pueden gustar más que otras, pero eso no habla de los materiales, ¿sí? Ni positivamente ni negativamente. O sea, no habla valorativamente, sino que habla de los vínculos que tiene uno, que uno elige con los materiales, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero hacer es pensar. Te cuento que el seminario que voy a dar en el bar Pulqui, que arranca el lunes que viene, incluye 3 películas más. La primera es de Fabio. Fabio es el disparador, o sea, el amor sería el disparador, ¿sí? El factor amor. Pero las 2 películas siguientes, que son Los Hijos de Fierro y Operación Masacre. Los Hijos de Fierro de Solanas y Operación Masacre de Jorge Cedrón, son películas que están apoyadas en el tópico fuerte de los 70, que es la resistencia, ¿sí? Y es interesante no el contrapunto, pero sí la vinculación entre 2 formas o 2 universos formales, mejor dicho, diferentes, muy diferentes, que es la forma de Cedrón y la forma que elige la película, que todavía se pensaba bajo el amparo del Grupo Cine Liberación, porque también en la película Los Hijos de Fierro, Solanas mencionaba cómo iban matando en el medio a gente que participaba en la película. En las 2 películas participa un mismo actor, entre comillas, que no era actor, pero lo meten como actor ahí, que es el sobreviviente, uno de los sobrevivientes de la masacre de retratada en la Operación Masacre de Walsh, José León Suárez, en los basurales de José León Suárez. Uno es Lee Braga y otro es Julio Troxler. Claro, son los que Walsh escucha. Exacto. O sea, Walsh lo escucha primero en un bar, hay toda una historia, sí, y empieza a rastrear, va casa por casa, los encuentra. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Y ahí es cuando Walsh se hace peronista, porque Walsh era antiperonista, sí, apoyó la Libertadora, sí, el hermano bombardeó la plaza, y Walsh cuando escucha eso dice, bueno, esto de libertad avanza no tiene nada, dijo Walsh. ¿Te suena? Está bueno. O sea, ¿cómo no me va a sonar? Es una pesadilla. Es una pesadilla. Walsh dijo, acá hay algo, acá huele mal. Algo huele a podrido y no en Dinamarca, acá. Bueno, entonces, ¿con qué estaba? Ya me perdí. En Operación Masacre está Julio Troxler como sobreviviente y actor hace de sí mismo. Qué bueno. Y aparece como personaje en Los Hijos de Fierro, que hace un rol, digamos, que es de algún modo representativo de su figura en muchos aspectos. Y a Troxler lo matan durante la filmación de Los Hijos de Fierro. Entonces hay algo que emerge del cuerpo de Julio Troxler y hay algo muy interesante también y muy triste a la vez, que a mí me pasa que cuando veo el rostro de Julio Troxler, sobre todo el rostro, no sé, le veo la historia y el destino en el rostro, ahí mismo. Más allá de que esto es puro mito, pura imagen mítica o pura idea de destino, que de algún modo la estaba combatiendo hace un rato, pero como imagen, estábamos hablando de la conformación de imágenes del peronismo, ¿sí? Hay algo de la muerte que a los peronistas les suele tocar cada tanto, ¿sí? Muertes violentas. Pueden ser los basurales de José León Suárez, puede ser el bombardeo de la Plaza de Mayo, pueden ser habiendo conformado la mayor parte en número de
los 30.000 detenidos desaparecidos en la dictadura. Y hay más en la lista, ¿sí? Bueno, Pero estos son los puntos centrales entre las historias del siglo XX y XXI en lo que hace a las muertes en el peronismo. No hay que olvidarse del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Podría haber sido, ¿no? Exacto. Una continuidad también. Sí, exactamente. Porque si bien Cristina es una persona representativa, ¿sí? O sea... Sí, y también en esta línea lo que hicieron con el cadáver de Eva Perón, ¿no? Que es una historia terrible. O sea, ya hasta muertos no les alcanza, ¿no? Sí, pero bueno, no solo no les alcanza porque de algún modo siguen quedándose y rompiendo bustos, rompiendo imágenes, quedándose con estatuas de Perón, por ejemplo, etcétera, lo siguen haciendo, cerrando bares, tratando de clausurar un universo simbólico que nunca se va a poder clausurar, porque eso emerge siempre, ¿sí? Por más que haya nuevas generaciones que traten de pensarse en forma deshistorizada, ¿sí? Desde el lugar de la tabula rasa, a la vez esto tiene un contrapeso de otros hijos, de otras subjetividades que están paradas en un muy otro lugar, y esa pulseada va a estar siempre. También nos gustaría estar un poco tranquilos de que esa pulseada no exista y que ganemos lo bueno, pero bueno, eso digamos, eso sí se podría decir que ya hace Hollywood. Claro, eso es Hollywood. Eso es Hollywood de los 40, digamos, claro. Sí, totalmente. Tuvimos un periodo clásico, podemos decir, del cine argentino, equidistante con Hollywood, pero no tuvimos el sueño argentino, podríamos decir. Esta es una mujer. No tuvimos sueño argentino, hubo sueño americano en las películas, pero no tuvimos sueño argentino en el cine. Para mezclar un poco, Argentina es como la Mulholland Drive, ¿no? Ay, por favor. ¿O no? Sí. Tristemente, o sea, Lynch hizo una película muy, muy argentina. Mulholland Drive es una joya. Para hablar de cine y política. Sí, bueno. Lo que pasa que Mulholland Drive... A ver cómo... Para cómo vuelvo de la banquina. Para un poquito. De Mulholland Drive me gusta pensarla dentro de lo que es la crítica a Hollywood, ¿sí? De hecho está absolutamente referenciada y alegorizada y literalizada todo el tiempo Hollywood. Pero si pensamos un Lynch que se abre más al mundo, tenemos que pensar en la tercera temporada de Twin Peaks, recién en la tercera, donde se va a México, se viene a Argentina, ¿sí? O sea, donde empieza a pensar en el hongo, en la bomba atómica, ¿sí? Entonces ahí podemos decir que esas imágenes cristal, el cine moderno, ¿sí? Que trabaja Lynch ahí, deja de ser tan posmo como en Mulholland Drive, ¿sí? Hay una discusión también sobre si es posmo Mulholland Drive o si no. A mí me interesa pensar los aspectos en que no lo es porque abre todo el tiempo a multiplicidad de sentidos, o de significaciones, mejor dicho. Ustedes piensan demasiado, los críticos. Otra vez, ahora soy yo, ahora es conmigo, Farfán, ¿te das cuenta? Yo no veo nada de eso en Mulholland Drive. Bueno, creo que fue bastante claro en está, en esa idea del sueño, ¿no? Pero está. ¿Por qué está? Porque hay una encerrona planteada en general en ciertas imágenes. Vos fíjate que Lynch siempre tiene, con Lynch te hago una línea y seguimos con el peronismo. Sí, podemos estar hasta mañana. No, con sí, Lynch. sí, porque ya, claro. Aparte ahora arranqué Twin Peaks, que está en Movie. ¿Arrancaste? ¿No la habías visto? Sí, la vi, creo. La vi cuando era muy chica por Canal 9. En esa época me da un poquito de miedo, pero me atraía. Y lo que más me acuerdo, en realidad la reconocí, que era una serie que pasaban a la 12 de la noche, por El retrato de Laura Palmer. ¿Cómo Lynch? Bueno, igual quiero que tu próximo texto en página 12 sea Lynch y el peronismo. Lo estoy esperando, así, Lynch y el peronismo. Y no Valeria, David. No. Pero sí puedo escribir en clave. Yo creo que la historia de Laura Palmer es la historia de María Soledad Morales. Hay una continuidad del feminicidio. Bueno, porque las dos son un femicidio. Pero claro, igual claro. Detrás de esa serie hay con todo lo que tiene, los condimentos de misterio, etcétera,
Eso es una denuncia No, hay al poder. Hay una dimensión. Sí, está bien eso. Pero da vueltas, ¿no? Pero en definitiva, si uno se concentra en cosas más políticas, lo que pasa es que Lynch sabe cómo hacer cine, entonces, bueno, es cine. Igual te voy a mencionar algo, ya que dijiste nosotros los críticos, y me haces saltar. No, te estoy cargando. Ya sé que me estás cargando, pero nada, me veo en la necesidad de decirte algo, claro. Que Lynch tiene una pata fuerte en las formas clásicas del cine, y eso es lo que hace que mucha gente que rechazaría a otros autores que trabajan imágenes similares a la de Lynch, a Lynch lo acepten. Claro. ¿Sí? Que son precisamente esas imágenes con las que nos criamos de Hollywood, no de acá, Hollywood. ¿Sí? Sí, y tal cual. Es un fenómeno absolutamente rubia, cognitivo. bueno, Laura Palmer es un... Sí, exacto. Es el ícono, ¿no? Y Naomi Watts en Mulholland Drive. Pero bueno, pensando en Los Hijos de Fierro, pensando también en Martín Farfán, que está esperando que termine el programa, pero ya nos vamos. Ya nos vamos, Martín. Se metió Lynch, se metió Perón, lo metieron por la ventana. Sí. Lo metieron por la ventana, yo no metí. A Perón sí. Perón y Lynch están en este momento cagando de la risa los dos, pero bueno. Del cielo. Desde el cielo. Se están... Yo creo que están en el purgatorio, hay más joda ahí. No puede haber otro lugar. Sí, exactamente. Pero bueno, en Los Hijos de Fierro, quiero leer un texto que lo escribí yo, pero un pedacito, sí, autorreferencial. ¿Puedo? Son narcisistas, Y dale, narcisistas. ¿Qué más dijiste, Pachelo? Yo dije, ahora va a elegir de alguno de... No, el de él. No, porque fui el único que escribió en el texto Las batallas infinitas de Hacerse la crítica, que sacamos hace ya 3 años. El único que escribió sobre Los Hijos de Fierro fui yo. Perfecto. Entonces, ¿a quién voy a leer? Léelo porque... Gracias. Es importante. Es el primer párrafo nada más, y todavía quedan ejemplares de Las batallas infinitas. Me conectan y lo tienen. Una película emblemática sobre la resistencia peronista merece en primer lugar una reflexión sobre el concepto ¿qué se entendía y qué se entiende hoy por resistencia? Una brecha delimitó 2 tiempos y debilitó hasta hoy el peso del sustantivo. La noche negra de la dictadura cívico-militar 76-83 traza una línea de sangre entre el antes y el después, aleccionando a los sobrevivientes de aquellos tiempos en que la voluntad era el motor de una imagen de emancipación que se divisaba en el horizonte. Los Hijos de Fierro, última agitación del colectivo Grupo Cine Liberación, lleva la rúbrica individual de Fernando Solanas y late en el presente actual como oportunidad de recuperar la acepción originaria del término. La actitud reactiva, esto es lo que más quería resaltar acá, sería subestimar la obra clausurándola como documento de época, o sea, un fósil de relativa resonancia contemporánea. Desde esa posición hoy sería inofensiva. Me interesa pensar en películas que no se piensen fechadas. Está bien. Y hay algo que hablábamos antes, ya terminamos, Martín, hay algo que hablábamos antes que hace a las dimensiones de lo popular. Me interesa agregar la cuestión de lo familiar. Y si bien Operación Masacre, me voy a Operación Masacre ahora, es una película sobre la resistencia, hay algo de la dimensión de lo familiar, ¿sí? En gente que se sabe que no volverá a casa, ¿sí? Y se muestra esa casa, esa familia, la mujer, los hijos, ¿sí? Hogares tradicionales, y eso es una de las cosas más devastadoras de ese universo, ¿sí? De ese universo planteado en esas imágenes conformadas por Cedrón, que vos la tenías en el texto de Walsh como de algún modo agujeros. Walsh se dedica especialmente en el texto a trabajar agujeros, eso es muy importante. Quería cerrar... bueno, invítanos a tu taller. El taller se va a dar en el Bar Pulqui, ya les digo dónde, este viernes arranca a las 19 horas. Informes e inscripción al 11 60 12 86 10. Es en Belgrano al 400. No, perdón, dije mal, perdón. Es Entre Ríos al 400. Entre Ríos y Belgrano. ¿Sí? Entre Ríos y Belgrano. El viernes 1, 8, 15 y 22 de agosto a las 19 horas.
No tengo exactamente acá la ¿Y vas tenía, a proyectar la película? Se proyecta la película completa, hay una introducción con algunas referencias de qué es lo que tenemos que ver, no es cine debate, es una clase sobre la película, y después de la película trabajo con algunos fragmentos de la misma. La última película del ciclo, que no la nombré, es una película antiperonista, que es No habrá más penas ni olvidos, de Héctor Olivera. Está bueno. En donde se ve, lo interesante es ver cómo se puede plantear una mirada desde arquetipos, ¿sí? Desde estereotipos planteados, ¿sí? Entonces, el peronismo para esa novela de Soriano y mucho más para la película de Olivera, ¿sí? Podríamos especificar el día del encuentro por qué. Son un grupo de gente que se mata a tiros, ¿sí? Y más allá de que hay diferentes corrientes y hay gente más ligadas moralmente a cierta dimensión de lo que uno podría empatizar, por supuesto, como es el protagonista o ciertos personajes que están del lado resistente. Esa película, con respecto a qué era el peronismo, crea más, a mi entender, fortalece mucho más los estereotipos que el esclarecimiento o el pensamiento acerca del movimiento. Así que bueno, de algún modo eso sería el seminario completo en principio, y los esperamos. Silvina, te quiero agradecer muchísimo que hayas venido. Gracias por la invitación. No, por favor, vamos a seguir hablando en algún momento del libro de Fabio, que todavía no se presentó. Cuando se presente avisás, Dale. Lo tiramos acá, vamos todos, vamos con Martín y toda la radio. Toda la radio. Así que bueno, Martín Farfán, muchísimas gracias. Gracias. Esto fue Periferias del Cine. Hasta la semana que viene.